Los últimos años de Charles Darwin. La vida y obras de Charles Darwin después de la publicación del origen de las especies. Los experimentos de Darwin. Darwin no se jubiló discretamente tras la publicación del origen de las especies. Aunque padeció mucho a medida que su salud empeoraba, no fue impedimento para dedicar su atención a la botánica. Al estudiar la morfología y la anatomía de las flores, y en particular las orquídeas, Darwin descubrió que casi todas las partes de la flor están adaptadas para permitir la polinización por los insectos, lo cual desmiente la creencia creacionista de que las flores fueron creadas para que los humanos disfrutasen de su belleza. Darwin publicó en 1862 On the Various Contrivances by which Orchids are Fertilized by Insects, la fecundación de las orquídeas. En aquella obra mostraba su asombro ante una orquídea de Madagascar, Angraecum sesquipedale, que tiene un nectario o espolón, glándula que segrega néctar de 28 centímetros en forma de látigo, y especuló que debía existir una palomilla en la isla con su probóscide, parte flexible de la boca empleada para extraer el néctar, capaz de alcanzar dicha profundidad. No fue hasta 1903 cuando los entomólogos describieron a un esfíngido o polilla gigante de Madagascar dotada de una probóscide tan asombrosa. La llamaron Xanthopan morgani praedicta en honor a la predicción de Darwin. Darwin estaba influido por Asa Gray, su amigo botánico estadounidense y corresponsal de la Universidad de Harvard, autor de un trabajo sobre los zarcillos de las plantas. Darwin realizó experimentos sobre el tema en su invernadero de Down. La Linnaean Society publicó The Movement and Habits of Climbing Plants, los movimientos y costumbres de las plantas trepadoras, en 1865, reeditado ya en forma de libro en 1875 por su editor J. Murray. Los experimentos de Darwin eran a menudo tan ingeniosos como meticulosos, con el fin de controlar todos los factores. De hecho, el término control entró en la literatura de la biología experimental gracias a sus experimentos botánicos. Darwin constató cómo el brote de un pasto, Phalaris canariensis, se doblaba hacia la luz de una lámpara. Nos sorprendió ver cómo la parte superior determinaba la dirección de la curvatura de la parte inferior, escribió Darwin en su libro El poder del movimiento de las plantas, que escribió junto a su hijo Francis. Para probar si la parte superior del brote era la parte sensible a la luz, el biólogo cubrió la punta del brote con un sombrero de material opaco. El resultado fue que la planta ya no se doblaba hacia la luz. Las investigaciones sobre el fototropismo, iniciadas por Darwin en 1881, dieron lugar al descubrimiento de las auxinas e iniciaron los estudios de las hormonas vegetales, o también llamados reguladores del crecimiento vegetal. En 1857, Darwin experimentó con malezas en su jardín y demostró que la vasta mayoría de las semillas que germinaban no sobrevivían. Cada día marqué las plantitas de maleza que emergieron durante los meses de marzo, abril y mayo. De 357 que emergieron, 277 ya perecieron principalmente debido a las babosas, escribió Darwin. En el origen de las especies, Darwin escribe, puesto que más individuos son producidos de los que pueden sobrevivir, debe haber una lucha por la existencia. Darwin pasó más de un año probando la capacidad de las semillas de sobrevivir en agua de mar. El experimento era crucial para responder a los críticos de la teoría de la evolución. La creencia imperante en la época de Darwin era que los animales y las plantas eran hallados en los sitios en que Dios los había colocado, explicó Thompson en un artículo. Encontrar una misma especie en lugares muy distanciados, a veces en continentes diferentes, era considerada una prueba de ese designio divino. Otra forma de esparcir las semillas sería el barro adherido a las patas de las aves. Darwin recogió 3 cucharadas de barro de la orilla de un estanque que mantuvo cubierto en su estudio durante 6 meses, registrando cada una de las semillas que germinaban, y contó en total 537. Una de las pasiones de Darwin fueron los percebes. Su deseo de describir un único percebe que había traído de Sudamérica derivó en 8 años de estudios y 2 libros sobre estos crustáceos que crecen adheridos a rocas golpeadas por las olas. Pero según Thompson en su libro Las plantas más maravillosas de Darwin, en sus cartas se revela que en 1860 su nueva pasión eran las plantas carnívoras. El científico llegó incluso a referirse a una de ellas, Drosera rotundifolia o rocío de sol común, como su amada Drosera. Darwin quería descubrir la dieta favorita de esta planta y experimentó alimentarla con una gran variedad de alimentos, desde azúcar a leche, aceite o gelatina. Las plantas insectívoras eran un ejemplo maravilloso de plantas que gradualmente evolucionan y desarrollan una habilidad para hacer algo que la mayoría de las plantas no pueden hacer, explicó Thompson en su libro.
Para Darwin era obvio que Drosera había evolucionado a partir de una de las muchas plantas que tienen pelos glandulares por otras razones como defensa contra insectos, y podría a su vez evolucionar y convertirse en algo diferente como la llamada Venus atrapamoscas. El naturalista también dedujo correctamente que las plantas carnívoras evolucionaron en suelos pobres en los que deben atrapar insectos para obtener nutrientes. Considerando el suelo en el que crecen, el nitrógeno debe ser muy limitado, a menos que las plantas lo obtengan de los insectos que capturan, escribió Darwin. En 1875 publicó sus resultados en Insectivorous Plants, plantas insectívoras. Lo siguiente que hizo Darwin fue reunir su enorme colección de datos y observaciones sobre domesticación y crianza, sobre todo lo procedente de su propio trabajo con las palomas. Algunos de los datos estaban ya organizados como capítulos de la extensa obra sin publicar, Selección Natural, y dicho material se publicó en 1868 en la obra en 2 volúmenes, The Variation of Animals and Plants Under Domestication. Darwin usó por primera vez la expresión de Herbert Spencer, supervivencia de los más aptos, en dicho libro, y de nuevo en la quinta edición de El origen de las especies, de 1869. En The Variation, Darwin expuso también sus ideas sobre la herencia, sugiriendo erróneamente que en los ovarios y testículos se acumulaban partículas del cuerpo y que dichas gémulas, transmitidas a la descendencia, explican los caracteres heredados. El origen del hombre. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, El origen del hombre y de la selección en relación al sexo, se publicó en 1871. En El origen del hombre, Darwin empleó por primera vez el término evolución en su sentido moderno. Posteriormente, en la sexta y última edición del origen de las especies, 1872, trató más extensamente la teoría de la transmutación en términos de evolución. En realidad, El origen del hombre consiste en 2 obras. El primer tercio es una continuación del origen de las especies en lo que concierne a la especie humana. Prácticamente no se conocían fósiles humanos por aquel entonces, con la excepción de unos cuantos huesos desconcertantes de Neandertal, para los que no había aún explicación satisfactoria. No se habían encontrado todavía australopithecinos, hombres simio o eslabones perdidos. Sin embargo, Darwin dedujo correctamente, a partir de premisas biogeográficas, que África había sido la cuna de la evolución humana. Esto fue luego confirmado por la abundancia de especies de australopithecus hallados solo en África y por los datos del ADN. De la brillantez de los razonamientos de Darwin es una muestra la siguiente cita del origen del hombre. En cada gran área geográfica del mundo, los mamíferos vivos están estrechamente emparentados con las especies extintas de la misma zona. Es por tanto probable que África estuviera habitada antiguamente por simios extintos muy afines al gorila y el chimpancé. Como estas 2 especies son ahora las más afines al hombre, resulta más probable que nuestros antiguos progenitores vivieran en el continente africano que en otro lugar. Los siguientes 2 tercios del libro sobre la selección sexual explican el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en uno de los sexos por las preferencias del sexo opuesto. Por ejemplo, las hembras del pavo real escogen a los machos con la cola más vistosa. El origen del hombre reavivó el debate convulso desencadenado por el origen de las especies, al afirmar claramente lo que en la obra precedente estaba solamente implícito, que la raza humana era descendiente directa de animales. Al propio Darwin le afectó relativamente poco la controversia pública, ya que permanecía recluido en Down sin dejar de acumular pruebas en apoyo de su teoría. Tras terminar El origen del hombre, Darwin comenzó a reunir todas sus observaciones sobre las emociones, incluidas las notas que había tomado durante la primera infancia de sus hijos, sobre el llanto, la sonrisa, etc. The Expression of Emotions in Man and Animals, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, estudio pionero del comportamiento animal, se publicó en 1872. Se trata también de uno de los primeros libros en los que el texto aparecía ilustrado con fotografías. Con esta obra en particular, Darwin ganó más dinero que con cualquiera de sus demás libros, y en ella se comprueba que Darwin había aceptado erróneamente la idea de que podían heredarse los caracteres adquiridos, de acuerdo con la postura que prevalecía entre la mayoría de los científicos de la época. El genio creativo de Darwin no parecía tener límite. Durante los últimos 10 años de su vida, siguió dando vueltas a Sandwalk a diario y pasando muchas horas observando plantas y animales en su jardín. Pese a sus hábitos de trabajo y su fama, al verle mirando fijamente una flor durante rato, el jardinero de Down House, Henry Lettington, comentó: "Si tuviera algo en que ocuparse, creo que estaría mejor". The Effect of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom, los efectos de la fecundación cruzada
y la autofecundación en el reino vegetal se publicó en 1876 y venía a complementar su libro sobre las orquídeas. Contando y pesando las semillas producto de cruces diversos, Darwin mostró que la descendencia de los individuos producto de la fecundación cruzada era más vigorosa que la de las plantas autofecundadas. Todos los experimentos fueron realizados en los arrietes e invernaderos de Down, especialmente diseñados por Darwin, sus hijos y el personal a su servicio. Los resultados de aquel trabajo preocuparon a Darwin sobre la salud a largo plazo de sus hijos. Emma y él eran primos hermanos, por lo que temía que su descendencia pudiera heredar defectos causados por lo que podía considerarse algo como comparable a la autofecundación, que no habrían aparecido en la de dos individuos no emparentados. Uno de los hijos de Darwin, Francis, volvió a instalarse en Down tras la muerte de su primera esposa en 1876 y trabajó con su padre en proyectos de investigación. The Different Forms of Flowers of Plants on the Same Species, las diferentes formas de las flores en plantas de la misma especie, dedicado a Asa Gray, se publicó en 1877. En este libro Darwin estudió las primaveras y confirmó que la autofecundación no era tan eficaz como la fecundación cruzada. En The Powers of Movement in Plants, la capacidad de movimiento en las plantas, publicado conjuntamente con Francis Darwin en 1880, Darwin descubrió que la punta en crecimiento de un brote es sensible a la luz y que el mayor crecimiento se produce en la parte del tallo expuesta a la luz. Tales descubrimientos inauguraron el campo de las hormonas del crecimiento vegetal. The formation of vegetables moved through the action of worms with observation of their habits. La formación del sustrato vegetal por la acción de las lombrices con observaciones sobre sus costumbres, publicado en 1881 con la ayuda considerable de Frank, fue la culminación de la secuencia de observaciones de mayor duración por parte de Darwin. Fue su último libro y el de mayor éxito de toda su obra. Su hijo Horace, ingeniero, diseñó un medio para medir el desplazamiento vertical del sustrato producido por las lombrices en una piedra o wormstone colocada a tal efecto. En lo que constituye un estudio clásico de ecología cuantitativa, calcularon que las lombrices producen 18 toneladas de tierra finamente molida al año por acre de superficie, airando y mejorando así la calidad del suelo. Darwin tenía las lombrices en macetas de estudio y las observaba de noche a la luz de una linterna cubierta con vidrio rojo. Implicó a toda la familia en pruebas para comprobar si las lombrices podían oír. Bernard, el hijo de Frank, tocaba un silbato de metal, Frank el fagot y Emma el piano. Concluyó que las lombrices no oían, pero sí reaccionaban ante las vibraciones del piano si estaban colocadas encima del mismo. Una de las últimas cosas que hizo Darwin fue hacer revisiones a la sexta edición del libro de las lombrices que se publicó a principios de 1882. Esta obra se sigue considerando como el hito inaugural del negocio del cultivo de lombrices. Darwin recibió la medalla Copley de la Royal Society en 1864 y en 1877 su antigua escuela, la Universidad de Cambridge, le concedió el doctorado honorario. En sus últimos años, la salud de Darwin mejoró un tanto y fue objeto de numerosos honores y un gran reconocimiento. No obstante, era una figura demasiado controvertida como para ser nombrado caballero por la reina Victoria. Francis Darwin resumió las opiniones religiosas de su padre en Life and Letters 1897, a lo cual Atkins 1974 aportó nuevos datos. Darwin consideraba algo muy personal tales asuntos e hizo todo lo posible para evitar ofender a Emma y sus creencias. Darwin provenía de un entorno librepensador, nominalmente anglicano y unitario, en el que lo religioso no era algo primordial. Había estudiado teología en sus tiempos de Cambridge, pero cuanto más aprendía sobre los entresijos de la naturaleza, menos aceptaba la religión revelada en la Biblia. Como buen científico, ante todo abandonó el cristianismo porque no hay pruebas a su favor. Tampoco podía aceptar la noción de que los no creyentes, como su padre, su hermano y la mayoría de sus mejores amigos, quedarían condenados a sufrir eternamente en el infierno. La pérdida de su padre, y de forma más decisiva la de su hija Annie a los 10 años, vinieron a reforzar sus observaciones biológicas en el sentido de que toda la vida se debate en una lucha contra la enfermedad, el hambre, la depredación y la muerte, y de que no hay fuerza providencial alguna que actúe sobre la condición humana, como tampoco la hay en otra parte alguna de la naturaleza. Nunca negó en términos inequívocos la existencia de un Dios, pero sí aceptaba un concepto semejante. Se trataba de una fuerza distante e impersonal que operaba a través de causas y efectos materiales, una deidad natural fuente de leyes.
La palabra agnóstico fue acuñada por su amigo Thomas Henry Huxley en 1864, y el propio Darwin escribió que agnóstico sería la descripción más correcta de mi forma de pensar. Aunque la autobiografía de Darwin, Autobiography, sea una lectura esencial para todo darwinófilo, sus memorias fueron escritas para sus hijos sin intención alguna de que se publicaran. Los borradores fueron escritos en 1876, complementados en 1878 y revisados en 1881. Los últimos meses y días de la vida de Darwin se reflejan en la crónica de Atkins, 1974. El día de Navidad de 1881 sufrió dolores en el pecho que empeoraron en sus paseos por el Sun Walk en febrero y marzo de 1882. Tuvo nuevos ataques el 4 y 5 de abril. Hubo un ir y venir de varios médicos, entre ellos Andrew Clark, médico de la reina Victoria. Clark se negó a cobrar honorario alguno y consideró como un privilegio poder atender a un personaje tan célebre. Durante la noche del 18 de abril de 1882, Darwin sufrió un infarto grave y quedó inconsciente, siendo reanimado con dificultad. Parecía consciente de la inminencia de su muerte, pues afirmó: "No tengo el menor miedo a morir". Toda la mañana siguiente sufrió náuseas terribles y desvanecimientos. Murió aproximadamente a las 16 horas del 19 de abril de 1882 a la edad de 73 años, acompañado por Emma y sus hijos Francis, Henrietta y Elizabeth. Emma quería una ceremonia sencilla en el antiguo camposanto de la pequeña iglesia de Down, pero a petición de 20 miembros del Parlamento encabezados por John Lubbock, Charles Darwin fue enterrado con ceremonia y fastos en la abadía de Westminster el 26 de abril de 1882. Entre los portadores del féretro figuraban Hooker, Huxley, Wallace, Lubbock, el presidente de la Royal Society, el embajador de Estados Unidos, el canciller de la Universidad de Cambridge y otros notables. Al funeral asistieron todos los hijos supervivientes y personal al servicio de Darwin, además de representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España y Rusia, más otros de las universidades y todas las sociedades científicas de Gran Bretaña, junto con un gran número de amigos personales y personas distinguidas. Emma, sin embargo, no estuvo presente. La tumba de Darwin está en la esquina nordeste de la nave próxima a las de Isaac Newton y Charles Lyell. Y hasta aquí llega la revisión de la vida de Darwin. Espero que haya sido de su interés y agrado. Aquí dejamos las fuentes de información por si quieren consultar más datos sobre la vida y obra de este gran naturalista inglés. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.